Amigos de Benepress, bienvenidos. Estamos completamente en vivo, 11:19 minutos de la mañana acá en Caracas. A esta hora les saluda Fernando Tineo. Vamos a conversar de inmediato con David Smolansky, como ustedes saben, político venezolano, exiliado hoy en Estados Unidos. Ustedes saben, fue alcalde de Latillo, acá en el estado Miranda, en la Gran Caracas, hasta que cayó en el radar del Tribunal Supremo de Justicia y del régimen y tuvo que irse definitivamente del país. David, te saludamos desde la redacción de Benepress. ¿Cómo estamos? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A ver, David, le has venido haciendo seguimiento y un trabajo con la diáspora venezolana, esa que, al igual que tú, ha tenido que irse del país, pero digamos que la sociedad venezolana que está cruzando nuestra frontera lo hace por esta situación política, social y económica a la que nos ha llevado el régimen de Nicolás Maduro. Cuéntanos el trabajo que has venido haciendo. Bueno, desde hace unos meses fui designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para ser el coordinador de esta institución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. En ese sentido, pues hemos presentado 2 informes y además hemos estado visitando permanentemente la región. Hemos estado en países como Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, México, así como también las islas de Curazao y Aruba, ¿no? Justamente vengo llegando de Cúcuta, ahí participé en la 3ª reunión ministerial de salud de la región, donde más de 10 ministros y viceministros de salud del continente, incluido el anfitrión, el ministro de Salud de Colombia, así como el secretario de Salud de Estados Unidos, entre otros, pudieron palpar muy de cerca esta crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Visitamos el Hospital Universitario de Erasmo Meos, fuimos al Puente Internacional Simón Bolívar, visitamos los albergues y comedores donde están llegando migrantes y refugiados venezolanos. Y es que al momento que me hace esta entrevista ya son 4.300.000 migrantes y refugiados venezolanos. Es la crisis más grande de migrantes que hay en la historia de América Latina y el Caribe, y actualmente es la segunda más grande del mundo, solo superada por Siria. Evidentemente estos 4.300.000 migrantes y refugiados es una consecuencia del estado criminal que estamos enfrentando los venezolanos, que por violación de derechos humanos, violencia generalizada, el colapso económico, el colapso de los servicios básicos y sobre todo la crisis humanitaria ha llevado a millones de familias a tomar la decisión de abandonar Venezuela de manera involuntaria. Los venezolanos no debemos dejar de llamar diáspora o simples migrantes. Hoy los venezolanos deberíamos recibir el estatus de refugiados, porque un refugiado precisamente es el que se va de su país cuando hay coartación de libertades, violencia generalizada, violación de derechos humanos, alteración del orden público, y eso es lo que estamos lamentablemente viviendo. Son migrantes y refugiados, como yo te decía, en total. Colombia tiene 1,5 millones de venezolanos, Perú 860.000, Ecuador 330.000, Chile 400.000, eso en términos absolutos, y en términos relativos, el 15% de las islas de Curazao y Aruba son venezolanos. Ahora, ¿cuál ha sido el trato de los gobiernos con respecto a los refugiados venezolanos en las diferentes fronteras? Estamos viendo cómo hay una situación en la frontera, en Rumichaca, que es la frontera entre Ecuador y Colombia. El gobierno ecuatoriano dice que busca regularizar la migración venezolana. ¿Cómo has visto el trato de los distintos gobiernos con los venezolanos en esas fronteras? Bueno, fíjate, cuando vamos al caso de Colombia, yo creo que Colombia ha dado un ejemplo en la región de mantener las fronteras abiertas, políticas de fronteras abiertas, como ha hecho el presidente Iván Duque. Y además de eso, pues han implementado servicio especial de permanencia, donde muchos venezolanos a través de ese documento hoy no solamente tienen su identificación en Colombia, sino lo más importante, pues pueden aplicar para un trabajo, pueden estudiar, más jóvenes pueden acceder a la salud pública. Además de eso, hubo una modificación legislativa importante donde 24.000 niños que nacieron en Colombia de vientre venezolanos, madres venezolanas, van a recibir la nacionalidad colombiana. Esto lo digo que es importante porque Colombia reconocía a los nacionales por el vientre y no por territorio. Sin embargo, estamos sumamente preocupados por las restricciones migratorias que se han ido implementando en los últimos meses por parte de Chile, Perú y Ecuador. Y si bien es cierto, ante estos tres países estamos muy agradecidos
como el del apoyo que ha habido por la democracia y la libertad en Venezuela, del reconocimiento que se le ha dado a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y que además de eso, entre esos tres países ya suman aproximadamente 1,5 millones de migrantes y refugiados venezolanos, considerando estas restricciones migratorias que se han implementado últimamente, lejos de resolver el problema, más bien lo van a agudizar. Corre el peligro de que haya venezolanos que sean víctimas de la trata de personas, tráfico de personas, que se genera un embudo humanitario en Colombia, como yo lo he denominado, donde la gente simplemente no se quede en alguna ciudad de Colombia y no tenga forma de llegar a otra parte de Sudamérica, y eso pues complicaría aún más la situación en Colombia, que es el país con más migrantes y refugiados venezolanos, como ya te decía antes, 1,5 millones, y además de venezolanos desesperadamente llegar a otras partes que es más complicada, por ejemplo, tomando peñeros para llegar a una isla del Caribe. Así que estas restricciones migratorias, insisto, lejos de resolver el problema, también lo van a agudizar, y América Latina y el Caribe debería hacer un esfuerzo de crear las bases de un consenso regional, de otorgarnos a los venezolanos de refugiados, y otorgando el estatus de refugiado no solo se protege al migrante y refugiado venezolano, sino además de eso es la mejor solución incluso para el país receptor, porque el venezolano que llega, a pesar de que es una situación vulnerable, lo que quiere es emprender, lo que quiere es estudiar, lo que quiere es trabajar, y si se le da la oportunidad, va a tener un impacto positivo para las sociedades receptoras y para la economía receptora. David, como ciudadano, no como político, como ciudadano, ¿qué ha sido lo más impactante para ti de esta migración forzada de venezolanos en los sitios que has visitado y lo que has visto? ¿Qué ha sido lo que más te ha impresionado? Mira, yo empecé el servicio público en Venezuela hace más de 10 años como dirigente estudiantil. Estudiantil, haber fundado un partido político o ser cofundador de un partido político me permitió recorrer Venezuela plenitud y visitar sectores vulnerables, caseríos, zonas rurales, barrios. Luego, siendo alcalde de Latillo, pues evidentemente tuve que tratar con temas a veces muy delicados de mi gestión, o evidentemente la coyuntura política y social que enfrentamos en Venezuela. Porque, Fernando, jamás he visto algo tan dantesco como lo que he visto en la frontera, como lo que he visto en el puente internacional, en Bolívar, en Rubilaca, en Tulcán, Boavista. Ver a miles de venezolanos, por ejemplo, en carpas de refugiados, en Boavista, en Brasil, realmente es algo muy duro de presenciar. El venezolano no está migrando además con su familia, la separación familiar creo que es lo más duro también que uno le ha tocado escuchar. Si me acuerdo de la anécdota de una muchacha del estado que conocí en el mes de abril y que decidió irse por el apagón porque dijo que no aguantó después de que por 18 días consecutivos en San Carlos, donde ella vivía, pues o no había luz en todo el día o 18 horas al día no había luz, y al final tomó la decisión de irse. Ella era una caminante. Logré subir al bus donde estábamos yendo varios con refugiados, y ella me dijo que se despidió de su abuela, que no sabía cuándo le iba a volver a ver. Escuchar esas historias definitivamente son desgarradoras. Nietos despidiéndose de sus abuelos, hijos despidiéndose de sus padres. Es la separación familiar lo más duro, y bueno, evidentemente ver también tantos niños que llegan con síntomas de nutrición, tantos adultos mayores que llegan con algún problema de salud perfectamente en un país, en cualquier otro país pudiesen resolver esa situación que tienen, y deben caminar horas para poder conseguir un medicamento. Empezarme con tantos caminantes con sus pies llenos de llagas, destrozados, por tener kilómetros caminando para llegar a alguna ciudad sin saber a dónde van. Es decir, yo pudiese aquí pasar horas hablándote de anécdotas, pero sin duda que la separación familiar y los relatos que he escuchado de personas despidiéndose de sus abuelos o de sus padres ha sido de lo más fuerte. Por eso que la mejor solución para esta crisis de migrantes y refugiados venezolanos es que cese la usurpación. Cuando los venezolanos seamos libres, disminuirá la migración forzosa, y no solo disminuirá la migración forzosa, sino habrá incentivos para que muchos venezolanos podamos volver. La mejor solución para este deslave humano es salir de la dictadura y entender además que lo que hoy pasa en Venezuela no solamente nos afecta a los venezolanos, sino afecta a todos los latinoamericanos. Ahora, desde el seno de la OEA, David, ¿qué se conversa con los diferentes gobiernos de la región, sobre todo estos que han puesto, digamos, algún requisito que está frenando la entrada de venezolanos, Ecuador, Perú, Chile,
¿Qué se habla desde la OEA con estos gobiernos? No, bueno, desde la OEA precisamente yo presenté un informe hace 2 meses en la Asamblea General que se celebró en Medellín, donde asistieron varios cancilleres, por ejemplo el canciller de Colombia, de Perú, de Ecuador, vicecancilleres. Y ahí lo que estamos proponiendo es que a venezolanos se les dé estatus de refugiados. Eso garantizaría su protección, insisto, a través de la documentación, que pueda acceder a la salud pública, a la educación pública, que además de eso pueda aplicar un trabajo. Es muy importante el esfuerzo a todo nivel, y cuando hablo a todo nivel, no solo es el gobierno, a gobiernos nacionales, sino regionales y locales, para implementar políticas y campañas contra la discriminación y la xenofobia. Un monstruo que no podemos permitir que crezca. Política también es muy importante de protección hacia la mujer que está siendo víctima de violaciones, de abusos, de explotación sexual. Eso tiene que erradicarse, así como también específicamente en las fronteras Caribe, frontera con Colombia y frontera con Brasil, desarrollar políticas que vayan en contra de estos grupos irregulares que están desarrollando actividades ilícitas como el contrabando, el tráfico ilegal de minería y el narcotráfico, ¿no? Es decir, hoy lo que el camino hoy de un refugiado venezolano, por ejemplo, casos como yo he conocido de gente que se va del oriente del país, que se va del estado Anzoátegui o del Tamacuro, de Monagas, al otro lado, hasta el estado Táchira para poder llegar al puente internacional Simón Bolívar, miles de kilómetros que tienen que caminar, alcabalas que tienen que pasar, se encuentran con grupos irregulares en la frontera, son extorsionados, algunos de ellos sufren de abusos. Entonces eso es algo que la región pues tiene que atender, y la atención más importante es que la región contribuya a que en Venezuela haya democracia, que en Venezuela haya libertad, a que en Venezuela haya un sistema de gobierno estable en el futuro, a que se retome la inversión, porque insisto, de esa forma no solamente disminuirá la migración, sino muchos de los que se fueron podrán volver. Fíjate, hablamos con David Esmolanqui, amigos, fíjate que hoy amanece una noticia lamentable para Colombia y para la región, y es que las FARC anuncian que van de nuevo a las armas. Usted está tocando el tema de lo delicado que es la frontera con los grupos irregulares de distintos lados, y en ambos lados, en Colombia, en Venezuela, para hablar solo de esa frontera. Hablando con analistas el día de hoy, suponen todos que el video que presenta Iván Márquez, o que presentó la madrugada de este jueves, se grabó en territorio venezolano, pero se viene hablando desde hace un buen rato de la presencia del ELN en el sur de Venezuela y también en esa frontera entre Táchira, Zulia y Apure. ¿Cómo ustedes, los políticos venezolanos, evalúan esta situación de los grupos irregulares, esta reorganización de la FARC y que se habría hecho en territorio venezolano y que desde hace mucho tiempo se viene hablando de esto? Mire, yo lo decía hoy esta mañana, el territorio, lamentablemente, la estructura criminal que hoy está usurpando el poder en Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, han hecho en nuestro territorio un santuario para criminales, y entre esos criminales están los grupos irregulares, los grupos terroristas como el ELN y las FARC. Y a través de eso se genera toda una economía criminal, como se le denomina cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de minería y cuando hablamos de contrabando. Esta es la mayor evidencia, cuando estos grupos, que además presuntamente grabaron este video en territorio venezolano, es una evidencia, como decía, que no solo esto que está ocurriendo en Venezuela afecta y amenaza a los venezolanos, sino amenaza a la región. La dictadura de Maduro se ha convertido en un elemento desestabilizador ante la región, y por eso mientras más rápido recuperemos la democracia en Venezuela, no solo será mejor para los venezolanos, sino será mejor para los latinoamericanos. Y no tengan la menor duda que parte de la estrategia que tiene hoy el régimen es que proliferen los grupos irregulares, es que proliferen las actividades ilícitas en Venezuela, es generar más caos para que millones de venezolanos se sigan yendo, y con esto no solo desestabilizar a nuestro país, que ya bastante desestabilizado ha estado en las últimas 2 décadas, sino también empezar a desestabilizar a la región a través de las armas, a través de las actividades ilícitas. Eso es algo que no podemos permitir en América Latina. Le damos las gracias por habernos atendido acá en Benepress.
Gracias por la invitación y a la orden para futuras ocasiones. Bien, ahí escuchaban a David Smolansky, miembro de Voluntad Popular, hoy en el exilio, luego que tuviera que salir de Venezuela, posterior a una sentencia que sacara el Tribunal Supremo de Justicia, tuvo que abandonar el país para evitar la cárcel del régimen venezolano.